Eduardo Barrera y les voy a explicar la segunda parte de una derivada. Anteriormente dijimos que una derivada la aplicábamos a una función. La derivada de una función genera una nueva función. Ahora les pregunto, ¿qué ocurre cuando la derivada de una función, de esa función, hay más funciones? Supongamos que hay dos funciones, tres, cuatro, etcétera. ¿Qué ocurre ahí? En esa función genera otra nueva función. En pocas palabras decimos, la derivada de dos funciones unidas generará una nueva función. Vamos allá. Ok. Entendemos que, ¿qué es qué? La fórmula para encontrar la pendiente de una recta tangente de una función, ¿qué es? Eso se le conoce como derivar. Y una derivada genera una nueva función. Recordemos nuestra fórmula para derivar. Sabemos que, como en la clase pasada lo vimos, es límite. Cuando delta x tiende a cero, de la derivada de los puntos para encontrar su pendiente. Entonces, veamos qué ocurre. En este caso, tenemos dos funciones. ¿Por qué? Porque es una división de una función sobre otra función. ¿Cómo sabemos que son dos funciones? Por este hecho. Regresemos a la explicación de la máquina. Dijimos que cuando una X entra a la máquina, genera una Y. En este caso tenemos dos entradas de una X. Hay una función arriba, hay otra función abajo, y entre esas dos funciones existe otra función que las está dividiendo. Ok, ¿cómo es esto? En la parte de arriba entra una X y hace todo su proceso, todo su modificamiento y genera una X ahorita. Después en la parte de abajo, igual, entra una X que se está dividiendo, uno sobre el valor de X, de eso le aplicamos tangente, que genera otro valor. Y esos dos valores se van a estar dividiendo a su vez, que genera la y, conocido como la función. Entonces, en esa función existen dos funciones. ¿Cómo se deriva esas dos funciones? Ahí va, cuando tenemos dos funciones que se están dividiendo, ocurre lo siguiente. Supongamos que u, esa función es la de coseno, la de v sería la función de la tangente. Ahí tenemos dos funciones, u y v. Su derivada de una división nos dice que es la derivada de u por v menos la derivada de v por u y todo eso sobre v al cuadrado. Entonces, vamos allá. A eso, a esa simple división del problema anterior, que tenemos que es este coseno por el seno por el de x más 1 sobre la tangente de 1 sobre x, tenemos anidamientos. ¿Qué es un anidamiento? Se le conoce cuando es una función tras otra función tras otra función, pero todo eso genera una sola función. Entonces aquí tenemos. ¿Cómo derivamos eso? Es muy fácil, aplicando la regla de la cadena, que nos dice que será lo de la función, que es la función f, se le deriva, y lo que queda dentro se le deriva de nuevo, pero multiplicándolo. Eso se le conoce como anidamiento y eso es mejor conocido como regla de la cadena. Aplicamos este concepto para nuestra derivada. Ya sabemos que es una división, entonces establezcamos quién es u, quién es v. U sería coseno por seno por el de x más 1 y v sería tangente de 1 sobre x. En el paso número 1 lo establecimos bien como la regla, que dijimos que es la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero y todo eso sobre el cuadrado de la segunda función, que sería tangente de 1 sobre x. Desarrollando eso, tenemos una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque ahí existe anidamiento, tanto en u como en v. Entonces, desarrollemos. La derivada del coseno por propiedades sabemos que es menos seno. Entonces, la primera derivada del primero sería menos seno por seno de x más 1. Y ojo, aquí tenemos otra función. Hay un anidamiento. Entonces sería, como los profesores la regla de la cadena, multiplicarlo por lo que se quedó ahí. Entonces sería por seno de x más 1. Y eso le aplicamos igual su derivada, como lo establece la regla de la cadena. Después la fórmula tenemos que es por tangente de 1 sobre x, menos la derivada de tangente de 1 sobre x, que eso tenemos que es otro anidamiento. Sería la derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces sería secante al cuadrado de 1 sobre x por lo que quedó adentro.
por la derivada lo que quedó adentro, mejor dicho. Lo que quedó adentro, ¿qué fue? 1 sobre x. Entonces, a esto le tenemos que aplicar también su derivada. ¿Y qué más nos falta? Pues lo del segundo, que sería coseno por seno de x más 1. En el paso 2 desarrollamos un poco más a fondo. Copiamos lo primero esencial, como quedó, y ya nos quedaría como el paso 3, que ahora sí ya pasamos a ese paso. Sería, copiamos tal cual lo que nos quedó al principio, de menos seno por seno de x más 1, y ¿qué nos quedó? Aplicar la derivada de seno de x más 1. La derivada de seno, sabemos que por propiedades del seno es coseno. Seno es coseno. Entonces la derivada del seno sería coseno de x más 1. Pero ¿qué tenemos todavía dentro de ese coseno? Otra funcionalidad. Entonces hay que desarrollarlo. Hay que aplicarle su derivada también. Entonces sería por la derivada de x más 1. Y todo eso se va a multiplicar también por la tangente de 1 sobre x, como bien establece nuestra regla de derivada. Después es menos, tal como lo establece, y ya lo sacamos, sería la secante cuadrado de 1 sobre x. Esto se va a multiplicar por la derivada de 1 sobre x. Pero aquí que tenemos otra función que tiene dos funciones, 1 y abajo x. Es otra función, es una fracción. Entonces hay que aplicar la derivada a eso. Será la derivada del primero por el segundo, como ya bien vimos anteriormente cuál es la derivada de una división. Sería la derivada de 1 por x más la derivada de x por 1 y todo eso sobre x al cuadrado. Entonces tenemos que después vamos a multiplicar por lo que ya teníamos, por el coseno de seno de x más 1. Entonces, y abajo nada más tenemos que ir a la tangente de 1 sobre x y todo eso al cuadrado. Limpiamos el pizarrón para seguir trabajando. Y ahora que sigue, desarrollar lo que nos falta. Entonces subimos y tenemos que es, por último paso, sería simplificar y seguir sacando derivadas. Entonces, ¿qué teníamos? La derivada de x más 1. La derivada de x es igual a 1 y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces sería 1 más 0 sería 1. Por eso nos queda que la derivada de x más 1 es igual a 1. Ahora, la derivada de la fracción, ¿cómo nos quedó? La derivada de 1, sabemos que es 0, sería 0 por x, es 0. Y la derivada de x es 1, que era como 1 por 1, es igual a 1. Y todo sobre x al cuadrado. Respetamos lo que ya teníamos después, desde por el coseno, por el seno de x más 1, y todo eso sobre la tangente de 1 sobre x, y todo eso al cuadrado. Y es así como se deriva. Muchas gracias por su atención.